En los tiempos en que David reinaba sobre Israel, hubo un hijo que nacería para cambiar el destino de un pueblo. Su nombre sería Salomón, y su historia comienza mucho antes de que el mundo lo conociera como el hombre más sabio que jamás hubo. Salomón nació del amor entre el rey David y Betsabé. En aquellos días el palacio de David vibraba con intrigas, guerras y pasiones. Pero entre todo ese tumulto, Dios tenía un plan reservado para este niño. A través del profeta Natán, el Señor le dijo a David que de su unión con Betsabé saldría un hijo que heredaría el trono. No sería el primogénito ni el más fuerte ni el que contaba con el apoyo de los capitanes del ejército. Sería elegido por Dios mismo, y ese elegido era Salomón. Desde pequeño Salomón creció bajo la sombra de un padre que había sido pastor, guerrero, poeta y rey. David le enseñó a valorar la justicia, a escuchar antes de hablar, y a reconocer que el poder verdadero no se mide por la espada, sino por la rectitud del corazón. Mientras sus hermanos mayores conspiraban por el trono, Salomón prefería los libros, la oración y la contemplación de la naturaleza. Era un joven de espíritu apacible, más inclinado a entender los misterios de la vida que a disputar por coronas. Cuando David envejeció y su reino se debilitó por las luchas internas de su familia, la sucesión peligraba. Uno de sus hijos, Adonías, se proclamó rey por su propia cuenta, convocando banquetes y reclutando seguidores. Pero Betsabé, recordando la promesa divina, acudió al lecho del moribundo David. Con lágrimas en los ojos, le pidió que cumpliera la palabra que Dios había dado. David, fiel hasta el final, llamó al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a la guardia personal. En una ceremonia solemne y apresurada, ungió a Salomón como rey de Israel. El pueblo estalló en júbilo. Las trompetas sonaron en Jerusalén y el grito de larga vida al rey Salomón recorrió las calles de piedra. Adonías, al escuchar el clamor, sintió que su ambición se desmoronaba. Salomón, con una sabiduría que ya asomaba en su juventud, no buscó venganza. Perdonó a su hermano, pero con una advertencia clara. Ese acto de clemencia mezclada con firmeza marcó el tono de su reinado. Al subir al trono, Salomón no se sintió listo. Tenía apenas 20 años y enfrentaba la responsabilidad de gobernar un pueblo que había conocido la guerra, la división y la sed de poder. Una noche en Gabaón, mientras el mundo dormía, el Señor se le apareció en un sueño y le dijo: «Pide lo que quieras, y yo te lo daré». Salomón no pidió riquezas ni fama, ni la muerte de sus enemigos. Pidió algo que ningún rey antes de él había solicitado con tanta humildad. Pidió un corazón entendido para juzgar a su pueblo y para distinguir entre el bien y el mal. Dios se complació tanto en su respuesta que no solo le concedió la sabiduría que anhelaba, sino que añadió riquezas y honra como ningún otro monarca de la tierra. Así comenzó el reinado de Salomón. No con una batalla ni con una conquista, sino con una oración en la oscuridad de la noche. Un joven que eligió entender antes de mandar, que prefirió servir a su pueblo antes que engrandecerse a sí mismo. Y fue precisamente esa elección la que lo convirtió en el rey cuya fama traspasó fronteras, cuyas palabras se convirtieron en proverbios, y cuyo templo se erigió como morada del Dios de Israel. Desde aquel sueño en Gabaón hasta los días de su gloria, Salomón demostró que los verdaderos grandes reinados no nacen del poder, sino de la decisión de quienes gobiernan para pedir, antes que todo, un corazón sabio.